Durante varios días, una familia completa desapareció sin dejar rastro en la ciudad de Managua. Los vecinos comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría dentro de aquella vivienda, ubicada en el barrio de Los Ángeles. Pero mientras familiares y conocidos intentaban averiguar dónde estaban, alguien organizaba fiestas justo encima del lugar donde los cuerpos habían sido enterrados. Y lo más aterrador de todo es que el responsable vivía dentro de la misma casa. Sean bienvenidos y bienvenidas a este canal, donde hablaremos de crímenes y de los casos más oscuros que este mundo tiene para contarnos. El día de hoy conoceremos un caso ocurrido en Nicaragua, hace poco más de una década. Una historia marcada por el odio familiar, la ambición y la violencia. Porque a veces el verdadero horror no se encuentra fuera del hogar, sino dentro del mismo. En el barrio de Los Ángeles, en Managua, existía un negocio familiar dedicado al cambio de aceite para vehículos. Durante años fue un lugar común para los habitantes de la zona. Sin embargo, luego de un terrible acontecimiento ocurrido en 2015, el local cerraría para siempre. Todo comenzó cuando el hermano de Rosibel Murillo Luna empezó a preocuparse al no tener noticias de ella durante varios días. Intentó comunicarse repetidamente, pero nunca tuvo respuesta. Ante esta extraña situación, decidió acudir a las autoridades y, sin saberlo, aquel reporte terminaría revelando un crimen estremecedor. Rosibel, de 52 años, estaba casada con Santos Lucio Bravo, también de 52 años. La pareja tenía una hija llamada Lucio Bravo Murillo, de 22 años. La última vez que Rosibel fue vista ocurrió el jueves 22 de marzo, alrededor de las 5 de la tarde, cuando salía de su trabajo. Al día siguiente descansaría, por lo que nadie sospecharía nada extraño. Pero el sábado por la mañana ocurre algo inusual. Rosibel no se presenta a trabajar. Minutos después, la jefa del local recibe un mensaje enviado desde el teléfono de Lucía, que decía lo siguiente: Buenos días, doña Vero, le escribe Lucía, para decirle que mi mamá no llegará a trabajar porque iremos con mi papá a Jinotega. Mi hermano Nahum se quedará en casa. Aunque el mensaje parecía normal, algo no terminaba de convencerla. Intentó llamar a Rosibel, pero quien respondió fue Nahum, el hijastro de ella. El joven aseguró que la familia acababa de salir de viaje y que no sabía cuándo regresaría. Mientras tanto, el hermano de Santos decidió pasar por la vivienda familiar. Al llegar, encontró el negocio cerrado, algo completamente fuera de lo habitual. Solo Nahum se encontraba en el lugar. El joven repitió prácticamente la misma historia. Su padre, Rosibel y Lucía se habían ido de viaje. Pero en toda esa historia había un detalle muy extraño. Días antes, Nahum había tenido fuertes discusiones con su padre y con su hermanastra. Por esa razón, resultaba difícil creer que Santos le hubiera dejado la casa y, sobre todo, el negocio familiar bajo su responsabilidad. Nahum aseguró a su tío que Santos había discutido con su esposa y su hija antes de marcharse. Sin embargo, conforme pasaban los días, la historia comenzó a volverse cada vez más sospechosa. El viernes 3 de abril ocurrió algo que desconcertó a todos los vecinos. Nahum organizó una gran fiesta dentro del negocio familiar. La música sonaba a alto volumen e incluso colocaron una piscina inflable en el lugar donde normalmente se realizaba el cambio de aceite a los vehículos. Mientras tanto, las preguntas sobre el paradero de la familia seguían aumentando.
Días después, el hermano de Santos regresaría nuevamente a la vivienda. Allí, Nahum le dijo que su padre estaba en Jinotega buscando comprar una propiedad para Lucía. En ese momento algo no tenía sentido. Tiempo atrás, Santos le había comentado que la misma casa donde vivía le quedaría a su hija. Pero hubo algo que llamó todavía más la atención. Nahum aseguró que la alcaldía había llegado al negocio y ordenado cerrar la fosa, donde cambiaban aceite, porque los permisos no estaban actualizados. Poco después, aquella fosa apareció cubierta completamente con cemento. Los vecinos comenzaron a inquietarse. Algunos afirmaban que la familia se había mudado y otros simplemente sentían que algo terrible había ocurrido. Finalmente, el hermano de Rosibel presentó oficialmente la denuncia por desaparición. Para ese momento, las sospechas sobre Nahum ya eran imposibles de ignorar. El 8 de abril, agentes de la policía llegaron a la vivienda de Santos Bravo. Tomaron fotografías e inspeccionaron el lugar, pero inicialmente no encontrarían nada fuera de lo normal. Al día siguiente, regresaron, aunque no pudieron ingresar a la vivienda porque Nahum no se encontraba en la casa, y desde ese momento desapareció. Aquello aumentó todavía más las sospechas que ya se tenían de él. 2 días después, la policía regresó una tercera vez. La vivienda estaba vacía, como era de esperarse. Los oficiales comenzaron a revisar cada rincón de la propiedad hasta que algo llamó su atención. La fosa, sellada con cemento, despedía un fuerte olor a descomposición. Se contactó con los bomberos para romper la estructura de cemento. Debajo del cemento encontrarían tierra. Debajo de la tierra, tablones de madera. Y lo que aparecería después dejó impactada incluso a las autoridades. Había ropa ensangrentada, toallas manchadas y 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Y sí, como estás pensando, eran Santos Bravo, Rosibel Murillo y su hija Lucía. La investigación comenzó a centrarse completamente en Nahum Santos Bravo. Vecinos afirmaron haberlo visto salir de la casa junto a su pareja, Orquídea Orozco, días antes del hallazgo. Cuando algunos familiares lograron comunicarse con él para informarle sobre la tragedia, Nahum reaccionó de una manera muy extraña. En lugar de mostrarse afectado como lo haría cualquiera, intentó desviar las sospechas hacia su hermano mayor, con quien tenía una mala relación, cabe señalar. Pero para ese momento casi nadie creía su versión. Las autoridades rastrearon sus movimientos hasta llegar a la casa de una expareja de su madre. Cuando la mujer descubrió que la policía buscaba a su hijo, le pidió que abandonara el lugar. Finalmente, Nahum y Orquídea fueron ubicados en la carretera vieja a León. Al notar la presencia policial, intentaron escapar en motocicleta. Durante la persecución, Orquídea resultó herida de bala en el glúteo. Nahum perdería el control de la moto y ambos cayeron al suelo. Fueron detenidos inmediatamente. Posteriormente, trasladaron a la pareja al hospital Antonio Lenín Fonseca. Mientras tanto, los resultados de la necropsia comenzarían a revelar la brutalidad del crimen. Rosibel Murillo murió producto de un fuerte traumatismo cráneoencefálico. Lucía recibió más de 40 heridas por arma blanca en la espalda y en los costados. La causa final de muerte fue colapso pulmonar y laceración severa en el hígado.
Santos Bravo fue encontrado maniatado. Además, tenía un calcetín introducido en la boca y múltiples fracturas en el cráneo. Pero hubo un detalle todavía más aterrador. Los forenses encontraron tierra dentro de sus vías respiratorias, lo que significa que aún seguía vivo al momento de ser arrojado a la fosa. Tras analizar los cuerpos, se determinó que las muertes ocurrieron alrededor del 26 de marzo. Aunque los responsables intentaron limpiar la escena, la policía encontró múltiples manchas de sangre por toda la vivienda. La pregunta que se hacían era: ¿Nahum actuó solo? Según el propio Nahum, el crimen fue motivado por los celos que sentía hacia Lucía y por el deseo de quedarse con los bienes de su padre. Para entender cómo se llegó a ese punto, es necesario retroceder varios años. Santos Lucio Bravo nació en Chontales y a los 19 años se trasladó a Managua en busca de mejores oportunidades. Comenzó trabajando como vendedor de alimentos para animales y tiempo después logró prosperar económicamente vendiendo en el mercado oriental. Con el pasar de los años construyó una buena situación financiera. Tuvo una primera pareja y un hijo, pero eventualmente abandonaría esa relación. Más adelante conoció a otra mujer con quien tuvo 2 hijos, Nahum Bravo y Santos Jonathan. Sin embargo, 5 años después de casarse, la relación terminó debido a la infidelidad de Santos con su empleada doméstica, Rosibel Murillo. Poco tiempo después, Santos inició una nueva relación con ella. Aquella situación provocó una fuerte rivalidad entre ambas familias. A pesar de todo, Santos decidió que Nahum viviría junto a él y Rosibel Murillo. Desde pequeño, Nahum creció en medio de conflictos familiares constantes. Según personas cercanas, desarrolló conductas problemáticas y rara vez obedecía a su madrastra. La situación empeoró aún más cuando nació Lucía. Santos comenzó a dedicarle gran parte de su atención, aunque Nahum seguía siendo el hijo consentido. En 2012, Rosibel decidió denunciar a Santos Bravo por violencia intrafamiliar. Durante años había soportado abusos, gritos y agresiones. Su hija Lucía la apoyó completamente. Tras la denuncia, Santos abandonaría la vivienda durante aproximadamente 4 meses. Todo esto incrementó todavía más el resentimiento de Nahum hacia Rosibel y Lucía. Ese mismo año, Lucía acusó a Nahum del robo de una computadora portátil. La relación entre ambos terminó de destruirse. Mientras Rosibel trabajaba como ayudante de cocina para sostenerse económicamente, Nahum llevaba una vida completamente distinta. No disfrutaba estudiar, no quería trabajar y frecuentemente se involucraba en robos y problemas. Incluso llegó a robarle a su propio padre. Por esa razón, Santos terminaría expulsándolo de la casa. En contraste, Lucía era descrita como una joven responsable y estudiosa. Estaba a pocos meses de graduarse en administración de empresas. Según la investigación, una discusión terminó marcando el destino de todos. Durante el enfrentamiento, Lucía le dijo a Nahum que los bienes de su padre quedarían a su nombre y que cuando eso ocurriera, jamás volvería a entrar a la vivienda. Durante los interrogatorios, Nahum terminó revelando el nombre de otra persona involucrada en los asesinatos, Jairo Ugarte. Según la investigación, Nahum le ofreció 100.000 córdobas a cambio de ayudarlo a acabar con su familia. El plan comenzaría el 26 de marzo de 2015. Ese día, ambos permanecieron atentos a los movimientos dentro de la vivienda. Santos Bravo tenía la costumbre de salir ciertas tardes para comprar insumos para el negocio, y Nahum lo sabía perfectamente. Cuando Jairo llegó al lugar,
Nahum lo presentó ante Lucía como un supuesto primo que estaba de visita. Nada parecía fuera de lo normal, pero minutos después todo cambiaría abruptamente. Aprovechando un descuido, Nahum sujetó a su hermanastra mientras Jairo corría hacia la cocina para tomar un cuchillo. Lucía intentaría defenderse. Gritó, forcejeó, pero lamentablemente no lograría escapar. Jairo comenzó a atacarla repetidamente mientras Nahum la mantenía inmovilizada. Las heridas eran brutales. Más de 40 puñaladas terminaron impactando su espalda y los costados. Cuando finalmente dejó de moverse, ambos trasladaron el cuerpo hacia otra parte de la casa para intentar limpiar la escena. Poco tiempo después, Santos regresó al negocio. Al entrar, notó que algo no estaba bien. Preguntó inmediatamente por su hija, Lucía. Nahum intentó mantener la calma y le dijo que ella había salido a reparar su teléfono, pero Santos no le creería. Comenzó a recorrer la vivienda buscando respuestas. Fue entonces cuando Jairo aparece por detrás y lo golpea con tanta violencia con un bate de aluminio en la cabeza. El impacto lo dejaría inconsciente. Nahum y Jairo lo arrastraron junto al cuerpo de Lucía. Horas más tarde, alrededor de las 5 de la tarde, Rosibel regresaría del trabajo. Al entrar a la casa, preguntaría por su esposo y su hija Lucía. Nahum volvería a mentir. Dijo que Santos había salido a hacer unas compras y que Lucía aún no regresaba. Sin sospechar lo que ocurría, Rosibel caminó hacia la cocina. Allí le esperaba Jairo. El hombre la atacó brutalmente utilizando un tubo metálico. Los golpes fueron tan fuertes que Rosibel cayó al suelo prácticamente sin posibilidad de defenderse. Después de asesinarla, ambos se dieron cuenta de algo bastante aterrador. Santos aún seguía respirando. Fue entonces cuando decidieron amarrarlo de manos y pies. Le introdujeron un calcetín en la boca para impedir que gritara y finalmente llevaron los 3 cuerpos hacia la fosa del negocio, donde normalmente se realizaba el cambio de aceite. Allí arrojaron también parte de los objetos utilizados para limpiar la escena del crimen. Según las investigaciones, Nahum le entregaría a Jairo un adelanto del dinero poco después de cometer los asesinatos. Posteriormente compraría la tierra y el cemento para sellar completamente la fosa. Sin embargo, lo más perturbador ocurriría días más tarde. Mientras los cuerpos permanecían enterrados bajo el cemento, Nahum organizó una fiesta de Semana Santa dentro del negocio familiar. La música sonaba a todo volumen. Había amigos, alcohol y las personas caminando exactamente sobre el lugar donde estaban enterrados su padre, su madrastra y su hermanastra, sin que nadie supiera absolutamente nada. Con todas las pruebas reunidas, las autoridades procedieron formalmente contra los involucrados: Nahum Bravo, Jairo Ugarte y Orquídea Orozco. Los 3 fueron llevados a juicio. Durante el proceso, la reconstrucción de los hechos conmocionó a gran parte de Nicaragua. La brutalidad del crimen y el hecho de que todo hubiese sido planeado dentro del propio núcleo familiar hicieron que el caso recibiera enorme atención mediática. Finalmente, Nahum fue condenado a 68 años de prisión. Sin embargo, debido al límite máximo permitido por la legislación nicaragüense en ese momento, únicamente cumpliría 30 años tras las rejas. Jairo Ugarte recibió una condena de 71 años, aunque igualmente solo cumpliría un máximo de 30. Por su parte, Orquídea Orozco fue sentenciada a 3 años de prisión. Tiempo después, el hermano de Santos Bravo llegó a declarar que éste poseía cuentas en el extranjero con una suma cercana al $1.000.000. Irónicamente, la fortuna por la que Nahum destruyó a su propia familia
terminó siendo repartida entre el resto de hermanos. Y así concluye uno de los casos criminales más impactantes ocurridos en Nicaragua. Una historia marcada por el resentimiento, la ambición y el odio acumulado durante años dentro de una misma familia. Porque aunque muchas veces creemos que el hogar es el lugar más seguro para cualquier persona, en ocasiones el verdadero peligro vive bajo el mismo techo. Y quizá lo más aterrador de este caso no sea únicamente la brutalidad de los asesinatos, sino la frialdad con la que Nahum fue capaz de convivir durante varios días, sabiendo que los cuerpos de su familia permanecían enterrados bajo sus pies, mientras fingía que nada había ocurrido, porque al final las personas más peligrosas no siempre son desconocidos. A veces comen en nuestra misma mesa.